Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar hablando ahora de el apóstol Pedro. Como ya le dije que estábamos en una serie para conocer un poquito más de las personas que fueron los apóstoles, eh, los, los 6 seleccionados por Jesús y los 6 seleccionados por los apóstoles. Vamos a conocerlos uno por uno. Ya estuvimos estudiando el del apóstol Andrés, ahora vamos a hacer el del apóstol Pedro. Y comenzamos. Dice, poco después de que Andrés, el hermano mayor de Simón Pedro, decidiera seguir a Jesús y haberlo tomado como su primer apóstol, Andrés buscó a su hermano Simón y llamándole aparte le dijo que estaba convencido de que Jesús era el gran maestro y se había comprometido a ser su discípulo. Esto está en el documento 137.1. Y Andrés siguió diciéndole a Simón que Jesús había aceptado su oferta de servicio y le sugirió a él que fuera también a donde Jesús y se ofreciera para servir a la hermandad del nuevo reino. Entonces Simón le dijo, desde que vino ese hombre a trabajar en el taller de Zebedeo, he creído que había sido enviado por Dios. Pero ¿qué haremos con Juan? Refiriéndose a Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué haremos con Juan? ¿Vamos a abandonarle? ¿Crees tú que sería correcto eso? Preguntó Simón. Entonces decidieron consultar a Juan Bautista, quien se entristeció de ver a sus 2 mejores consejeros y discípulos comprometedores. Pero Juan respondió valerosamente diciendo, esto no es más que el comienzo. Pronto mi obra llegará a su fin y seremos todos discípulos de él. Entonces después Andrés le pidió a Jesús que se apartara de la muchedumbre y le habló de su hermano Simón que quería entrar en el servicio del nuevo reino. Jesús, al recibir a Simón como su segundo apóstol, le dijo, Simón, tu entusiasmo es encomiable, pero peligroso. Es muy peligroso para el trabajo del reino. Te encomiendo que pienses siempre bien lo que dices. Te cambiaré tu nombre al de Pedro. Y así pues, Pedro fue el segundo apóstol elegido por Jesús y miembro del grupo íntimo. Los primeros 4 apóstoles fueron los miembros del grupo íntimo, fueron Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan, por ser miembros del grupo íntimo, presenciaron pues muchas experiencias divinas, íntimas de Jesús, como por ejemplo la transfiguración. El documento 139.2 describe a Pedro y dice, cuando Pedro se unió a los apóstoles tenía 30 años de edad, estaba casado, tenía 3 hijos y vivía en Betsaida, cerca de Capernaum. Su hermano Andrés y su suegra vivían con él. Tanto Pedro como su hermano Andrés eran pescadores y socios de los hijos de Zebedeo. Pedro y Jesús ya se conocían desde antes de ser recibido como apóstol. Cuando Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, lo hizo con una sonrisa. Fue una especie de apodo. Simón Pedro era bien conocido por sus compañeros por su comportamiento errático e impulsivo. Aunque impulsivo, era también optimista. Había crecido libremente y se había permitido ceder a los sentimientos más fuertes. Se metía en líos porque persistía en hablar sin pensar. Y por esta impulsividad también le causaba problemas a sus amigos y asociados. Y era esto la causa de que su maestro muchas veces lo regañara suavemente. La única causa de que sus líos no fueran a mayores consecuencias era porque él tenía una relación muy estrecha con Andrés, su hermano, y siempre compartía todos sus planes y todos sus proyectos con su hermano Andrés antes de aventurarse o proponerlo en público. Este mismo documento dice que Pedro era un orador locuaz, elocuente y dramático. También que era un líder natural que sabía inspirar a las multitudes, un pensador sagaz, pero no un razonador profundo. Hacía más preguntas él solo que todos los apóstoles juntos, y aunque la mayoría de las preguntas tenían sentido y valían la pena para ampliar en sus respuestas, muchas eran impensadas y tontas. Pedro no tenía una mente profunda, pero conocía su mente bastante bien. Por consiguiente, era hombre de decisiones rápidas y acción repentina. Todos los apóstoles amaban a Jesús y cada uno de ellos era atraído por un rasgo específico de su personalidad. El rasgo que Pedro más admiraba en Jesús era su extrema ternura. Nunca olvidó la lección de Jesús acerca de perdonar al malhechor, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y estas impresiones del carácter misericordioso del Maestro lo hizo pensar y reflexionar mucho durante esos días de desesperación, en que negó al Maestro sin pensarlo y sin intención.
Simón Pedro era angustiosamente vacilante, pasaba en forma repentina de un extremo al otro. Primero se negó a que Jesús le lavara los pies, y al oír la réplica de Jesús de que no participaría en otro evento si no lo aceptaba, le pidió entonces que le lavara todo el cuerpo. Pero después de todo, Jesús sabía que las faltas de Pedro provenían de la cabeza y no del corazón. Pedro era una de las formas más inexplicables de coraje y cobardía. La gran fortaleza de carácter de Pedro era su lealtad y su amistad. Pedro amaba realmente y sinceramente a Jesús, tenía gran fuerza de devoción, pero ante un ridículo se empequeñecía, como cuando la joven criada lo asusaba y le hizo negar al maestro. Pedro fue el primero entre los apóstoles en defender valientemente la obra de Felipe entre los samaritanos y la de Pablo entre los gentiles. Pedro luego, al ser confrontado por un grupo de judíos que lo ridiculizaban, se retractó, alejándose temporalmente de los gentiles. Y aquí olvidó una advertencia de Jesús, que le dijo: no te dejes sorprender por la mano enemiga, mantente alerta, vigila y ora. Y como Pedro insistía en hacerle saber a los judíos que Jesús era el Mesías, pues se buscaba estos conflictos con ellos, y esto ocasionó que se alejara temporalmente de los gentiles, lo que trajo sobre su cabeza la audaz denuncia de Pablo. Pedro no tenía mucho de soñador, pero le disgustaba descender de las nubes del éxtasis y del entusiasmo de la complacencia dramática al mundo ordinario de la realidad concreta. Pedro era el predicador más destacado de los 12. Hizo más que cualquier otro hombre individual, a excepción de Pablo, para establecer el reino y enviar a sus mensajeros. Enviar a sus mensajeros a los confines de la tierra en una sola generación. Así que vamos a ver entonces después en el aposento alto, en el aposento alto, durante la última cena, también Jesús le hizo una admonición, una advertencia a cada uno de los apóstoles. Vamos a ver qué fue lo que le dijo a Pedro. Esa noche le dijo: Pedro, yo sé que tú me amas y que dedicarás tu vida a la proclamación pública de este evangelio del reino para los judíos y gentiles. Pero me preocupa que tus años de tan estrecha relación conmigo no hayan hecho más para ayudarte a pensar antes de hablar. ¿Qué experiencia deberías vivir para que aprendas a poner un centinela en tu lengua? ¿Cuántos problemas nos has dado por tú hablar sin pensar? Y estás destinado a crear más problemas aún para ti si no aprendes a dominar esta debilidad. Pero debes saber también que este defecto que tú tienes no disminuye mi afecto por ti, pero sí disminuye tu utilidad. Pero indudablemente mucho aprenderás de la experiencia por la que pasarás esta misma noche. Y a ti y a todos les digo que estaréis en gran peligro de caer por mí. Matarán al pastor y serán dispersadas las ovejas. Cuando yo esté ausente, hay un gran peligro de que algunos de ustedes sucumban a las dudas y tropiecen por lo que me ocurre a mí. Pero yo os prometo ahora que volveré a vosotros en corto tiempo, y entonces iré delante de vosotros a Galilea. Pedro dijo, poniendo su mano sobre el hombro de Jesús: aunque todos sucumban a la incertidumbre por ti, yo prometo que nunca tropezaré. Iré contigo y si hace falta moriré por ti. Y Pedro hablaba con intensa emoción y desbordado de amor genuino. Pero Jesús lo miró a los ojos y con los ojos llenos de lágrimas le dijo: Pedro, de cierto te digo que esta noche no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 o 4 veces. Así pues, lo que no has podido aprender en asociación pacífica conmigo, lo aprenderás por grandes problemas y grandes congojas. Y después que hayas aprendido la lección, debes fortalecer a tus hermanos y debes dedicarte a la predicación del evangelio. Y esto fue lo que le dijo él. Él siempre le dijo a cada uno de ellos a qué debía dedicarse el resto de su vida. Le dijo: debes dedicarte a la predicación del evangelio. Y esto fue lo que le dijo a Pedro. Luego le dijo: tal vez seas encarcelado y tal vez sigas mis pasos, pagando el precio supremo del servicio amante en la edificación del reino del Padre. Recuerda siempre mi promesa, Pedro. Cuando yo sea elevado, permaneceré con vosotros por una temporada antes de ir al Padre. Aún esta noche suplicaré al Padre para que fortalezca a cada uno de vosotros en preparación de lo que pronto debéis atravesar. Yo os amo a todos con el mismo amor con que el Padre me ama a mí. Por lo tanto,
Así, de ahora en adelante debéis amaros vosotros los unos a los otros, así como yo os he amado a vosotros. Horas más tarde Jesús fue apresado y estando en el jardín del templo, para no ser descubierto por una criada que insistía en conocerlo, como seguidor de Jesús, lo negó 3 o 4 veces y al cantar el gallo se dio cuenta de la advertencia. Después de esta situación que Pedro hizo la negación, que negó al maestro y pasó esos momentos de desesperación, él volvió a encontrarse a sí mismo y con la orientación comprensiva y compasiva de Andrés en espera de lo que sucedería después de la crucifixión. Él estuvo angustiado todo el tiempo, pensaba en aquella mirada que le diera Jesús cuando al salir del palacio lo vio allí después de haber cantado el gallo. Y estando en espera en el aposento alto y habiendo sabido que el maestro ya había resucitado y que ya se había aparecido a otros, pensó y se apenaba cuando pensaba que tal vez no se aparecía debido a su presencia allí, ya que lo había negado. Pedro pensaba que había traicionado la confianza del maestro y que quizás ya no era ni siquiera embajador del reino. Pero se consolaba al pensar que las mujeres que lo vieron cerca en la tumba trajeron el mensaje del maestro que decía: avisarle a los apóstoles y a Pedro. Y así, pensando que su presencia era lo que impidía al maestro que se le apareciera a ellos, salió a caminar por el jardín. Fue toda esta reflexión lo que hizo que Pedro madurara un tanto más. Estando en el jardín, comenzó a recordar nuevamente el mensaje de las mujeres: id y contadle a mis apóstoles y a Pedro. Y poco a poco fue recuperando la fe, y cuando se dijo a sí mismo: subiré a donde mis hermanos y le diré que yo sí creo que ha resucitado, entonces en ese momento se fue formando la figura del maestro enfrente de él y le dijo: Pedro, el enemigo quería llevarte, pero yo no te abandonaré. Yo sabía que tu negación no provenía de tu corazón, por tanto te perdoné antes que me lo pidieras. Pero ahora debes dejar de pensar en ti y prepárate para llevar las buenas nuevas del Evangelio a los que están sentados en las tinieblas. Pedro, al sentirse perdonado, creció un tanto y lo suficiente para comenzar su misión de vida. Ya no te preocupes por lo que pueda obtener del reino, le dijo Jesús, sino por lo que puedas dar a los que viven en extrema pobreza espiritual. Y así Pedro y Jesús anduvieron caminando por el jardín por cerca de 5 minutos, y al despedirse, Jesús le dijo: hasta que te vuelva a ver con tus hermanos. Pedro se sobrecogió comprendiendo que había hablado con el maestro y que tenía la certeza de que podía seguir siendo embajador del reino, pues acababa de escuchar de boca del maestro glorificado que se preparara para predicar las nuevas. Y así, con todo eso llenándole el corazón, se fue al aposento alto para clamar casi sin aliento que había visto al maestro y que lo había perdonado. Pero pronto se deprimió cuando Andrés dijo que no se dejaran influir por su hermano, pues en el pasado ya había visto cosas que no existían, refiriéndose al día que Pedro, en sueño vívido, vio a Jesús caminando por el agua y lo tomó como si fuera algo real. Luego, cuando los apóstoles fueron a Galilea, el Maestro glorificado caminó con ellos de 2 en 2. Los primeros con los que Jesús caminó fue con Pedro y Juan. El documento 192.2 dice que luego de haber conversado con Juan, le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó: Señor, tú sabes que te amo con toda mi alma. Entonces Jesús le dijo: si tú me amas, Pedro, apacienta mis corderos. No olvides ministrar a los débiles, los pobres, los jóvenes y los niños. Predica el evangelio sin temor ni favor. Siempre recuerda que Dios no hace acepción de personas. Sirve a tus semejantes como yo te he servido a ti. Perdona a tus semejantes mortales, aun como yo te he perdonado a ti. Que la experiencia te enseñe el valor de la meditación y el poder de la reflexión inteligente. Solo a Pedro Jesús le hizo la misma pregunta 2 veces. 2 veces más. Entonces cuando le volvió a preguntar, dijo: Pedro, ¿realmente me amas? Entonces Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: cuida bien de mi rebaño, sé un pastor bueno y verdadero para el rebaño. No traiciones su confianza en ti. No te dejes sorprender por la mano enemiga. Permanece alerta en todo momento, vigila, ora. Y luego de caminar unos pocos pasos más, Jesús de nuevo le preguntó: Pedro, ¿pero me amas verdaderamente? Entonces Pedro, levemente herido por la aparente desconfianza del maestro, dijo con gran emoción: Señor, tú lo sabes todo, y por tanto tú sabes que yo realmente y verdaderamente te amo. Entonces dijo Jesús: apacienta mis ovejas, no abandones el redil,
Sea un ejemplo de inspiración para todos los demás pastores. Ama al redil como yo te he amado a ti y dedícate a su bienestar, así como yo he dedicado mi vida a tu bienestar, y sigue mis pasos aún hasta el fin. Luego Pedro le preguntó, ¿qué haría Juan entonces? A lo que Jesús le contestó, si yo quiero que Juan permanezca aquí, aún después que tú te hayas ido, y aún hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti, Pedro? Asegúrate tan solo de seguir mis pasos. Pedro viajó mucho después de partir de Jerusalén y antes de que Pablo se convirtiera en la fuerza motriz de las iglesias cristianas gentiles, por todas las iglesias desde Babilonia hasta Corinto. Luego visitó y ministró en las iglesias fundadas por Pablo. Muchos diferían Pedro y Pablo tanto en el temperamento como en educación y teología, pero trabajaron juntos armoniosamente. El estilo vigoroso de Pedro se muestra mejor en la carta conocida como la primera epístola de Pedro, por lo menos antes de que ésta fuera modificada por un discípulo de Pablo. Pedro persistió en cometer el error de tratar de convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías esperado. La mente de Pedro siguió confundida entre los conceptos de que Jesús era el Mesías, de que Cristo era el Redentor del mundo y de que el Hijo del Hombre era la revelación de Dios, el Padre amante de toda la humanidad. La esposa de Pedro lo acompañó en su gira cuando partió de Jerusalén, y a todas las excursiones misioneras también le acompañó. El día que Pedro entregó su vida, ella fue arrojada a las bestias salvajes en la arena de Roma. Pedro se sintió altamente honrado cuando sus captores le dijeron que moriría de la misma forma que su maestro. Así pues, Simón Pedro fue crucificado en Roma, habiendo cumplido a plenitud su ministerio. Jesús confía en los hombres, nosotros somos los que a veces no confiamos en nosotros mismos. Muchos hombres y mujeres son como Pedro, que hablan sin pensar y se buscan problemas o se lo buscan a otros, y se apartan o se deprimen cuando se sienten ridiculizados. Los consejos de Jesús a Pedro le pueden servir a muchos que se identifiquen con la personalidad de Pedro. Y hasta aquí terminamos con Pedro, así que los espero en el próximo video con Santiago. Hasta pronto.